Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata esta fatídica vida? ¿Cómo los desprecia el sistema? ¿Se sienten integrados o no integrados en una vida real? Bueno, espero que se encuentren bien. Supongo que ya varios arrancando semestre en las universidades o a punto de arrancar. Nosotros comenzamos en el colegio. Para los que no saben, pues el colegio maneja 2 semestres, entonces estamos cerrando el primer semestre. Y pues obviamente me ha tenido ahí como un poco ocupado. Y bueno, además hay algunos otros planes a nivel profesional que también me han quitado un poquito de tiempo. Pero igual la idea es seguir sacando videos, ¿no? Por lo menos uno a la semana si sea cortico. Este de todas formas de pronto es un poquito más largo. Además es como ensayo de algo que quiero intentar en el segundo semestre con estudiantes de 11, de pronto de décimo, de la forma de desarrollar algunos temas. Por eso el título, además, ¿no? Porque ya como para ir entrando en materia, me vi esta mañana una película, o me volví a ver, una de mis películas favoritas, como de mi saga de películas favoritas, que es esta de Alien. Me encantan todas las películas de Alien, bueno, menos la de Alien Resurrección, es la única que no me gusta mucho, pero el resto me encantan, me gustan muchísimo, me las veo, suelo repetírmelas. Y me vi Prometeo, que es como una especie de precuela, o bueno, ocurre de todas formas como en el mismo universo. Y bueno, uno de los personajes me hizo pensar en una cosa, como que me dio la idea que me pareció sería interesante hacer un video desarrollando un poco eso. Eh, pues voy a hacer como esta estructura, contar así muy rápidamente de qué se trata la película, igual se las recomiendo. Pues a mí personalmente me gusta, no es que a nivel de crítica no es que la haya ido muy bien, pero a mí me gustó mucho la película. Y de todas maneras todas las películas de Alien creo que sugieren muchos temas, pero pues en particular voy a hablar de uno en torno a los androides, ¿no? Y también pues lo ven por el título del video, la diferencia entre persona y humano, ¿no? Pues incluso si es una diferencia que aceptamos o que ustedes también, los que estén escuchando, aceptarían, o los que hayan leído, conozcan sobre eso, si es una diferencia que aceptan, ¿no? Entonces, pues hablar brevemente de qué se trata la película, después un poquito como en qué es lo que me voy a enfocar y hacer como este pequeño análisis o sugerir algunas ideas y dejarles planteadas algunas cuestiones, ¿no? Que la idea finalmente de los videos y de la página es más que todo dejar planteadas cuestiones más que estar ahí como hablando de lo que yo creo o no creo. Entonces, pues bueno, Prometeo es como en el futuro y unos arqueólogos han encontrado en diferentes partes del mundo unas como dentro de pinturas en las cavernas, como un patrón de pinturas que se repite en diferentes partes del mundo, entre culturas que no tienen posibilidad de haberse conocido, y ese patrón corresponde a una constelación. Entonces pues ya en el momento en el que ellos se encuentran descubren que ese patrón debe ser una especie de mapa, o ellos consideran que es una especie de mapa para llegar a una estrella en esa constelación, y ya tienen además la tecnología para poder llegar a ese lugar. Entonces la interpretación que ellos hacen, que es la que la protagonista de la película, Elizabeth Shawn, dice que eso es una invitación y que seguramente eso es una invitación para que les dejaron los creadores, las personas o los extraterrestres que crearon a los seres humanos, para que los humanos en algún momento los pudieran ir a visitar. Entonces Weyland, que es como la gran corporación, como raro, ¿no? Siempre las corporaciones controlándolo todo, decide financiar el viaje a este lugar. Pues dicen que es por motivos científicos, pero pues después, como ocurre siempre, los motivos no son puramente en torno al conocimiento o al avance de la ciencia, sino que hay también otros motivos por los cuales se financia esa expedición. Y se van, sin embargo, cuando ellos llegan se dan cuenta que en realidad no se trataba de una invitación, y pues lo que se encuentran termina siendo un poco más siniestro. ¿Listo? Dentro de la tripulación que se va como a la expedición hay un androide de la compañía de Weyland, y ese androide se llama David, y es ese androide precisamente el que me motiva a hacer como un poquito el video y las cuestiones que quiero plantear, ¿no? Que ahí sí ya yéndonos un poquito más como a los aspectos filosóficos, pues la pregunta, en todas las películas de Alien aparecen androides, y algunos como que sugieren siempre el tema de si los androides, qué tan diferentes son los androides a los seres humanos finalmente, ¿no?
Y pues la distinción que en filosofía a veces se piensa, ¿no? Que se establece, que se ha establecido en la antigüedad, pero lo voy a hablar específicamente desde este filósofo de John Locke, es la diferencia, ¿qué es lo que diferencia a un ser humano de una persona? ¿No? O sea, los humanos nos conseguimos como miembros de la especie Homo sapiens, pero las personas, digamos, que se podrían ver como dos, casi que yo pensaría que se pueden ver como dos vertientes. Se puede ser humano y la persona es una característica intrínseca de cualquier humano, pero no necesariamente cualquier humano puede ser persona, ¿no? Es decir, hay humanos que no tienen las características que los hacen personas. O la persona, lo que es una persona, la personalidad, es una construcción social finalmente. Y en realidad no hay nada intrínseco en la especie humana que los pueda convertir o que haga que sean personas. Digamos que la distinción tiene relevancia porque toca con varios temas en torno a la moral, incluso a lo jurídico también, a la forma incluso en la que nos tratamos. En la actualidad, pues los temas de bioética y animalismo pues también entran en las consideraciones, pues si por ejemplo pueden haber miembros de otras especies que no sean humanas que también puedan ser considerados personas. Y pues lo que a mí me sugería es si los androides son personas, ¿no? Incluso con el avance de la tecnología y casi como los desarrollos que tenemos cada vez más en torno a lo que es inteligencia artificial, si en algún momento pues podremos crear personas, ¿no? Que no sean biológicamente humanas, que no pertenezcan a la especie humana, pero estos androides que compartan todas las cualidades que puedan compartir, sí, que pueda tener una persona. Eh, Ahí, digamos, también tener en cuenta que persona es ahí como por un poquito de contexto histórico, pero se refería sobre todo, o el concepto aparece más que todo como en el teatro, que eran los que utilizaban las máscaras en el teatro griego, y pues como la máscara hacía referencia como a la persona que estaba actuando, al personaje que se asumía, y bueno, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Y a lo largo del desarrollo de las ideas. Hay un primer filósofo antes de hablar un poquito de cómo Locke define persona y si bajo los criterios a partir de los cuales Locke define una persona podríamos establecer que los androides sean personas o puedan ser personas, y es de Descartes, ¿no? Ahí hay una cuestión interesante. Descartes decía que, digamos, no recuerdo yo, por lo menos no he leído, no conozco que Descartes hiciera o trabajara una distinción entre humano y persona, o que trabajara específicamente el concepto de persona. Pero pues Descartes decía que lo que nos hacía a nosotros distintos al resto de especies o al resto de criaturas de la naturaleza era el hecho de que éramos seres pensantes. Y el pensamiento él se lo atribuía a una cualidad del alma. Casi que entonces lo que uno podría establecer es que lo que nos hace personas es el hecho de tener un alma, ¿no? Y el pensamiento como una capacidad del alma. Siempre lo digo, también lo explico en las clases, a veces puedo utilizar en vez de alma espíritu, y, y no necesariamente se tiene que entender el alma en sentido religioso, pero esta capacidad de generar pensamiento, de tener un pensamiento reflexivo, de generar ideas, de saber que hay consecuencias, de ser autoconscientes, todos como factores o como elementos de nuestro pensamiento. Sin embargo, lo que hace particular el pensamiento de Descartes, pues que no es el primero que lo plantea, pero es que él consideraba que el alma era distinta del cuerpo, ¿no? Es decir, alma y cuerpo eran separables. De hecho, él propone lo de la glándula pineal, que él dice que era lo que conectaba, o creo que era que decía que donde se encontraba el alma. Pero pues finalmente una cosa es nuestro cuerpo y una cosa pues son los cuerpos, y en ese sentido pues los animales obviamente jamás serían personas, en el sentido de que los animales no solemos atribuirles un alma a los animales y una capacidad de pensamiento, por lo menos como la tenemos nosotros, y pues nosotros sí. Hay una cuestión interesante ahí, volviendo también al tema de la película, y es pues la forma en la que muchas veces se relaciona David, que es el androide que va con ellos, con la tripulación. Incluso Weyland, que no el nombre de la compañía, sino pues también es el nombre de el dueño de la compañía. En algún momento él, cuando presenta al androide a toda la tripulación, les dice como él es David, él es un androide, es como el androide más avanzado que hemos podido desarrollar, pero él tiene hay algo que a él lo hace inferior, pues no lo dice literalmente así, no recuerdo exactamente el diálogo, pero hay algo que lo hace diferente y que él nunca va a poder tener y que sí tenemos nosotros, y es que él no tiene un alma, ¿no? Y en ese sentido él nunca va a saber lo que se siente ser persona, nunca va a conocer nuestros deseos. Y ahí casi que ahí vemos finalmente en Weyland una postura muy asociada, que podemos relacionar muy cercana a la de Descartes finalmente, ¿no? Es decir, todos los humanos tenemos un alma entonces, y bajo ese criterio, incluso si pudiéramos crear máquinas que hablaran como nosotros, que no pudiéramos
diferenciar de cómo somos nosotros, pues esas máquinas jamás serían personas en el sentido de que jamás serían un alma. Eso asumiendo que existe algo así como el alma. Yo no sé si de ustedes quienes crean en la existencia de un alma que se separa del cuerpo, pero si uno asume que el alma es una característica esencialmente humana y que solamente los humanos pueden tener alma, y es el alma lo que nos dota de unas cualidades especiales y que incluso nos pone por encima del resto de criaturas de la naturaleza, entonces pues obviamente no, la respuesta ahí es tajante, y pues un androide como David en la película jamás sería una persona, ni podría digamos como acceder al tipo de beneficios o al tipo de tratos que nosotros relacionamos con ser una persona, o que podríamos relacionar con ser una persona. Sin embargo, ahí me parece más interesante que es la de John Locke, que digamos propone una manera diferente de establecer la diferencia entre persona. Locke sí es un poco más explícito en la definición de persona y en lo que es el concepto de persona, y sí permite como una distinción más clara entre ser un humano, pertenecer a la especie humana, y ser persona, y es por una serie de características que las tengo yo, pues bueno, las saca ahí, las menciona como que una de las obras principales de él, que es Ensayo sobre el entendimiento humano. Y hay dos características, digamos, o hay dos formas, dos momentos en los que él se refiere a lo que define una persona, ¿no? Las personas son quienes tienen capacidad de pensamiento, quienes tienen además, o sea, tienen inteligencia, las personas tienen racionalidad, y las personas son capaces de autorreflexionar sobre sí mismas, ¿no? Es decir, inteligencia, uno puede ver en los perros, como yo puedo ver en Hanso, el perro que lo tengo, que saben que lo amo. Inteligencia, hay comportamientos inteligentes, ¿no? Es decir, si una pelota se le cae debajo, utiliza la pata para sacarla. En los gatos, pues en muchos animales podemos ver comportamientos inteligentes, pero no necesariamente comportamientos racionales. Y además autorreflexivos, ¿no? La capacidad como de autoconciencia, e incluso asociado a la autoconciencia la memoria, ¿no? Saber que yo soy el que está pensando, y este yo que está pensando en este momento es el mismo yo que estaba pensando ayer, ¿no? O sea, como esa capacidad de memoria están asociados a lo que es ser una persona. Y por otro lado, más adelante también en el mismo libro hace otra definición de persona, y es también asociado con la inteligencia, las personas que son capaces de actuar de acuerdo a una ley, y de acuerdo a una ley que genera, o digamos de acuerdo a una susceptibilidad en torno a lo que es felicidad y sufrimiento. Como que hacia lo que quiere hacer referencia es que las personas son, digamos, quienes tienen características que nos permiten atribuirles la culpa, o atribuirles algún tipo de responsabilidad, porque son conocedoras de que sus acciones tienen consecuencias, de que sus acciones pueden generar placer o pueden generar sufrimiento, y en esa como capacidad de conocer las consecuencias de nuestras acciones, o de ser conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias, entonces pues entra esta consideración de que somos personas. Y otra vez, pues mi perro Hanso, si yo dejo un plato de comida al alcance de él puede que se lo coma, y yo lo voy a regañar, pero cuando él se come el plato de comida, él no es consciente de que me está quitando la comida que yo preparé para mí. No ocurre obviamente lo mismo con un niño, bueno, con un niño hasta cierta edad, a partir de cierta edad es que puede ser consciente de ese tipo de cosas, pero el hecho de que podamos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, por lo menos para Locke, es otra de las características que nos hacen personas. Y es ahí donde me pareció interesante esta consideración, porque a partir de ese criterio que establece Locke, sí es posible establecer entonces que existan seres de especie no humana que puedan ser personas. Y vuelvo a por qué podría ser interesante, por qué podría ser relevante esto, y es por ejemplo bajo la consideración de si los androides en algún momento podrían ser sujetos de derecho. Incluso si lo pensamos otra vez volviendo a los ejemplos de la película, si bajo esos criterios David sí cumple con esos criterios, ¿sí? Digamos, de los androides, sobre todo de la forma en la que los vemos representados en la ciencia ficción, racionalidad e inteligencia obviamente tienen, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que aparecen o que más presentes están o que más se cuestionan es que los androides o las máquinas son demasiado racionales, pero el otro es el componente de felicidad y desgracia, si son susceptibles de sentir felicidad y desgracia por las cosas que les pasan. Y bueno, ahí como que el tema se vuelve más espinoso, ¿no? Un robot o un androide como David en la película es susceptible de emociones, hasta donde lo vemos en otro diálogo también. A él le dicen que él no entendería lo que se siente. Elizabeth Shawn vive frustrada, o una de las frustraciones más grandes que ella tiene es que no puede quedar embarazada, y eso ahí juega un poquito ahí dentro de como del arco del personaje en la película.
Y cuando ella se lo cuenta a David, pues ella le dice, pues como tú nunca entenderías lo que se siente esto. Y él le dice, pues yo no puedo sentir como los humanos, o sea, yo no puedo tener emociones como los humanos, pero sí las puedo entender y puedo actuar de acuerdo a ese entendimiento. Entonces, vean que además eso es otra cosa interesante, digamos, en cuanto a lo que es las capacidades de empatía, o por lo menos cierta forma de entender la empatía. Yo no necesariamente siento lo que es perder, puedo sentir lo que es perder un hijo, pero sí puedo entenderlo de cierta forma y actuar de acuerdo a ese entendimiento, ¿no? Y saber pues que si una persona perdió un hijo, pues mis comportamientos o la forma en la que trato de consolar a esa persona se adecua de cierta manera. Eh, lo que me preguntaría yo, ¿no? O la pregunta que me hacía un poco pensando también otra vez en David en la película es si será que David tiene emociones. Y eso incluso creo que se responde más claramente, no me la vi tan bien, pero me la voy a ver esta noche porque me dieron ganas. En la segunda parte, bueno, no sé si se cuenta como segunda parte, un poco desordenado, pero en la película que salió después, que salió en Covenant, donde el antagonista principal es David, y donde sí podemos ver que, o bueno, yo creo que sí se puede ver en esa en esa parte, en esa película, que David sí experimenta de cierta forma emociones. No, y vea que incluso en la misma Prometeo, cuando parte de lo que uno ve en David es deseo de reconocimiento, él quiere ser reconocido por Wayland como un humano. Y cuando Wayland dice que él nunca va a ser un humano, que nunca va a tener un alma, como que, ya no sé, pero creo que se le pueden leer expresiones como de decepción. También cuando en alguna parte conoce a los ingenieros, que es como en la película los que supuestamente crearon a los humanos o pusieron la vida en la Tierra. Y cuando conoce a los ingenieros también se le puede ver como una como expresión de alegría, me parece a mí. Eh, pero yo creo que también sería en cuanto a lo que son las perspectivas de futuro en torno a desarrollo de tecnología de inteligencia artificial, si se puede desarrollar máquinas capaces no de simular emociones, sino realmente de tener emociones, ¿no? De emociones reales, como en torno a felicidad y tristeza. Y pues en ese sentido, a ser capaces de asumir responsabilidades. Entonces, pues no sé, esa era como la reflexión o las ideas, un poquito el análisis que me sugirió la película que les quería poner. Eh, pues hay como varias preguntas, ¿no? Que nos hace, o porque, sí, bueno, algunas preguntas que les quiero dejar, que es lo que hace que seamos responsables de algo, cuándo le podemos atribuir, digamos, cuándo decimos que un niño es responsable o no es responsable y cómo actuamos de acuerdo a esa responsabilidad, incluso en la forma en la que tratamos, volviendo al ejemplo con Hanso, cuando Hanso es responsable realmente, yo a Hanso le puedo atribuir responsabilidad de algo o no tiene sentido que yo le atribuya responsabilidad y es sencillamente una cuestión de cómo lo entrenamos o cómo lo domesticamos para que haga o deje de hacer ciertas cuestiones. Si finalmente pues existirán o en algún momento la humanidad podrá crear personas, ¿no? Androides capaces de a los cuales les atribuiremos responsabilidades y les podríamos, digamos, ser sometidos a juicios en caso de que el androide hiciera algo. Aunque en la ciencia ficción hay cantidad de películas en torno a ese tipo de problemas. La otra, la que es con Will Smith, que es basada en un libro, yo nunca me leí el libro, pero me acuerdo de la película, la de Yo Robot, donde un robot mata a alguien y pues también el tema es, bueno, ¿qué hacemos entonces? A un robot se puede someter a juicio a un robot, tiene responsabilidad el robot de lo que hace. Y, y pues la más grande, si ustedes creen que es distinguible las humanos de las personas, hay humanos que no sean personas y hay personas que no sean humanos. Ahí, obviamente Locke es un filósofo, digamos, de la modernidad, en la actualidad con todo el desarrollo en cuanto a bioética y al desarrollo de teorías éticas en filosofía, pues hay formas mucho más complejas y los descubrimientos incluso que hemos hecho, volviendo al tema de los animales, en torno al tipo de capacidades que pueden tener los animales, pues hay varias cosas que se pueden mirar. Uno de los que recuerdo ahorita, que es bastante cuestionable porque llega a proponer dentro de su definición de persona que niños que nacen con ciertos tipos de malformaciones no son personas y está bien matarlos, pero es Peter Singer. Pero bueno, ahí les dejo ahí como la sugerencia, algunas cuestiones ahí para reflexionar. Y listo, les estaré entonces, bueno, creo que voy a estar tratando de sacar así más análisis de películas o desarrollo de algunas ideas de filosofía o reflexión en torno a algunas ideas filosóficas a partir de películas, videojuegos, que creo que puede ser más entretenido también. Y por lo menos pues también a mí me gusta mucho. Listo, no siendo más, un abrazo a todos y todas, feliz fin de semana y se cuidan mucho.